Bienvenidos una vez más a El Misterio de la Palabra, el lugar donde la historia, la arqueología y la fe se encuentran para revelar lo que ha estado oculto a simple vista. Cierra los ojos por un momento. Visualiza la escena que te han contado desde que eras un niño. Ves un establo en una noche fría, un recién nacido en un pesebre, animales alrededor, y entrando por la puerta a 3 hombres con coronas, montados en camellos, trayendo regalos. Los llamas Melchor, Gaspar y Baltasar. Es la imagen perfecta de la Navidad. Es la imagen que está en cada tarjeta, en cada obra de teatro escolar y en cada nacimiento debajo del árbol. Pero, ¿y si te dijera que esa imagen es una mentira? ¿Y si te dijera que si abres tu Biblia ahora mismo, no encontrarás a 3 hombres, ni encontrarás camellos, ni siquiera encontrarás la palabra reyes? Lo que vas a descubrir hoy no es un cuento para niños. Es una investigación histórica que nos llevará a textos antiguos, a la astronomía prohibida y a una trama política llena de sangre que la tradición ha intentado suavizar durante 2000 años. Hoy vamos a desmantelar el mito para encontrar la historia real. Una historia mucho más oscura, misteriosa y fascinante. Prepárate, porque vamos a viajar al Oriente Antiguo para descubrir la verdadera identidad de los hombres que cambiaron la historia. Todo comienza con una palabra, una sola palabra griega que el evangelista Mateo escribió en su manuscrito original y que las traducciones modernas han suavizado. Mateo capítulo 2, versículo 1. Él no escribió reyes, él escribió magoi. En el siglo I, la palabra magoi o magos no tenía nada que ver con trucos de ilusionismo. No sacaban conejos de sombreros. Los magos eran una casta sacerdotal de la antigua Persia, lo que hoy es Irán. Eran la élite intelectual del Imperio Parto, los enemigos mortales de Roma. Eran científicos, matemáticos, intérpretes de sueños y, sobre todo, astrónomos obsesionados con el movimiento de las estrellas. Aquí surge la primera gran pregunta que casi nadie se hace. ¿Por qué un grupo de sacerdotes persas, paganos, que adoraban al fuego y seguían las enseñanzas de Zoroastro, estarían interesados en el nacimiento de un rey judío? Para entender esto, tenemos que retroceder 600 años antes del nacimiento de Cristo. Tenemos que ir a Babilonia. Cuando el pueblo judío fue llevado cautivo a Babilonia, un joven hebreo llamado Daniel ascendió al poder. El libro de Daniel en el Antiguo Testamento nos dice que él fue nombrado jefe de los magos y adivinos. Daniel introdujo en la casta de los magos las profecías sobre un Mesías, un ungido que llegaría para gobernar no solo a Israel, sino al mundo. Esas enseñanzas se preservaron en secreto, de generación en generación, dentro de las bibliotecas de Persia, esperando el momento exacto. Los hombres que llegaron a Jerusalén no eran adivinos cualquiera, eran herederos de una antigua profecía custodiada por siglos. Ahora, hablemos del número. 3, el número mágico, Melchor, Gaspar y Baltasar. Seguramente crees que sus nombres están en algún versículo olvidado. La realidad es que la Biblia jamás dice cuántos eran. Solamente menciona 3 regalos: oro, incienso y mirra. La lógica humana dedujo que, si había 3 regalos, debía haber 3 donantes. Pero las tradiciones antiguas de la iglesia siria hablan de una caravana de 12 magos. Los nombres que conoces no aparecieron hasta el siglo VI, en un manuscrito llamado Excerpta Latina Barbari. Y su apariencia física, uno europeo, uno asiático y uno africano, fue una invención de la Edad Media para simbolizar que los 3 continentes conocidos se inclinaban ante Cristo. Fue una estrategia de marketing teológico, no un hecho histórico. La realidad es que probablemente todos eran persas. Vestían pantalones y túnicas sacerdotales, no coronas. Y su llegada a Jerusalén no fue un desfile festivo, sino una crisis diplomática. Imagina la escena real. Jerusalén estaba bajo el control de Herodes el Grande, un rey paranoico, cruel y anciano, un títere de Roma. De repente, llega una caravana de dignatarios de alto rango del imperio enemigo, el Imperio Parto, preguntando:
¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Esa pregunta era una sentencia de muerte. Estaban insinuando que Herodes, el actual rey, era un fraude. Por eso la Biblia dice que Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. No era alegría navideña, era pánico político. Sabían que la sangre iba a correr. Y aquí llegamos al punto más controversial, el que cambia toda la cronología de la Navidad: la estrella. Nos han vendido la idea de que la estrella los guió hasta el pesebre la misma noche del nacimiento. Pero leamos con lupa lo que dice la Escritura. Mateo 2:11 dice textualmente: «Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María». Nota las diferencias. No dice establo, dice casa. No dice bebé, la palabra griega brefos. Dice niño, la palabra griega paidión, que se refiere a un infante que ya camina, probablemente de entre 1 y 2 años. Jesús ya no estaba en el pesebre. José y María ya se habían establecido en una casa en Belén. Los magos no llegaron la noche de Navidad junto a los pastores. Llegaron meses, quizás hasta 2 años después. ¿La prueba? La reacción de Herodes. Cuando los magos se van sin informarle, Herodes manda a matar a todos los niños de Belén, menores de 2 años, basándose en el tiempo que los magos le habían indicado sobre la aparición de la estrella. Si Jesús hubiera sido un recién nacido, Herodes habría matado a los bebés de días o semanas. La orden de matar a niños de 2 años revela que el niño Jesús ya crecía en silencio mientras la amenaza se acercaba. Esto vuelve la historia mucho más tensa. José y María no huyeron a Egipto con un bebé en brazos la misma noche del parto. Huyeron con un niño pequeño, financiando su escape, probablemente con el mismo oro que los magos acababan de entregarles. Fue la providencia divina actuando a través de la economía. Y hablando de los regalos, aquí es donde el misterio se vuelve profecía. Oro, incienso y mirra. No eran regalos de cumpleaños para un niño, eran códigos. El oro es el regalo para un rey, reconocían su soberanía política y terrenal. El incienso es el regalo para un sacerdote o una deidad. Se usaba en el templo para elevar oraciones. Reconocían su naturaleza divina. Pero la mirra es el regalo más inquietante. La mirra era una resina costosa utilizada principalmente para embalsamar cadáveres. ¿Quién le regala líquido de embalsamar a un niño? Estos sabios astrónomos sabían algo que ni siquiera los discípulos de Jesús entendieron hasta el final. Sabían que este rey había nacido con un propósito final: morir. Desde su infancia, la sombra de la cruz ya estaba proyectada sobre sus regalos. La mirra era el anuncio silencioso de su sacrificio. Finalmente, el relato termina con un detalle que a menudo pasamos por alto, pero que encierra la lección espiritual más grande de este misterio. Mateo nos dice que, siendo avisados por revelación en sueños, regresaron a su tierra por otro camino. Por otro camino. Esta frase no es solo geográfica, es teológica. Nadie que se encuentra verdaderamente con el Cristo, con el misterio de la palabra hecha carne, puede volver a su vida anterior por el mismo camino. El encuentro con la verdad te cambia la ruta. Te obliga a cambiar de dirección. Esos hombres cruzaron desiertos, desafiaron a Herodes y gastaron fortunas porque buscaban algo más que una estrella. Buscaban la redención. La verdadera historia de los Reyes Magos no necesita la fantasía de los nombres inventados, ni la magia de los cuentos de hadas para ser asombrosa. La realidad histórica nos muestra el poder de Dios moviendo los hilos de imperios enemigos, usando la astronomía y la profecía antigua para que, en una casa humilde de Belén, la ciencia y la fe se arrodillaran juntas ante el Creador. Si este video te ha abierto los ojos y quieres seguir descifrando los secretos que la tradición ha ocultado, suscríbete ahora mismo a El Misterio de la Palabra. No te quedes solo con lo que te contaron, investiga, cuestiona y profundiza. Déjame en los comentarios. ¿Conocías el dato de que Jesús ya no era un recién nacido cuando llegaron los magos? ¿O es la primera vez que escuchas esta verdad? Te estaré leyendo.
Recuerda, la palabra es un misterio inagotable, y estamos aquí para descubrirlo juntos. Hasta la próxima revelación.